Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a acercarnos ahora a la palabra del Señor. Vamos a pedir la dirección del Señor en esta tarde para que Él nos hable. Padre, después de haberte adorado, Señor, después de haberte cantado, después de haber reconocido, Señor, que tú eres Cordero, pero que también eres León, Señor. Con esa verdad en mente, Señor, queremos acercarnos a ti, Señor, en esta tarde. Humillados, Señor, y reconociendo que es solamente por una obra tuya, Señor, del Espíritu Santo, obrando en nosotros, que podemos entender y aplicar correctamente tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te clamamos, te imploramos, Señor, en esta tarde. Primeramente, Señor, que no me permitas decir más ni decir menos, Señor, de lo que tu palabra está diciendo. Pero también, Señor, que prepares los oídos de mis hermanos para que ellos escuchen, Señor, lo que tienen que escuchar y no lo que ellos quieren escuchar, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo en esta tarde. No queremos, Señor, dejar de pedirte que si en este lugar hay alguna persona que no sea creyente, ya sea que vaya viniendo mucho tiempo a la iglesia, o que haya venido por primera vez o por segunda, o lo que sea, Señor, te rogamos, Dios, que tú los salves, Señor. Trae salvación por medio de Jesucristo, Señor, a este lugar en esta tarde. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Mis hermanos, vamos a entrar a terreno santo y vamos a hablar en esta tarde de algo que sucedió en los últimos días de la vida, del paso de la vida de nuestro Señor por esta tierra. Hermanos y amigos, en el principio de la historia humana, Dios colocó a Adán, y lo estamos viendo hoy en la clase, en el huerto del Edén, como el representante de toda la raza humana. Y le dio un mandato claro. Eso está en Génesis 2:17. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando llegamos a este punto en la historia, nos preguntamos: ¿Adán haría la voluntad de Dios o sencillamente seguiría sus propios deseos sin tomar en cuenta lo que Dios había establecido? Y todos conocemos la historia, todos sabemos qué fue lo que sucedió. Adán permitió que Eva comiera, después comió él con ella y entró de esta forma el pecado al mundo, de tal forma que todos nosotros pecamos en Adán. La historia del Edén, mis hermanos, nos deja con la sed. La historia del Edén nos deja con sed, nos deja con la necesidad de otro Adán que pueda obedecer a Dios donde el primer Adán desobedeció. La historia del Edén nos deja con ese hambre, con esa necesidad. Necesitamos un Adán que responda positivamente a la voluntad de Dios, que diga sí donde el primer Adán dijo no. Y gracias a Dios, bendito sea Dios que tenemos ese Adán. Nuestro Señor Jesucristo, escuché que lo dijeron por allí, dicho por Pablo, es el segundo Adán que obedeció perfectamente la voluntad de su Padre hasta el final. Y los últimos días
de la vida de nuestro Señor Jesucristo dan testimonio de esta gran verdad. Cristo fue obediente hasta el final y los últimos días de su vida dan testimonio de ello. Nosotros hemos puesto por título, para aquellos que les gustan tomar nota, a este sermón, el Redentor obediente. Y solo para aclarar, porque sé que hay personas nuevas que nos visitan en esta tarde, que nos acompañan, cuando nosotros estamos diciendo el Redentor obediente, de ninguna manera estamos sugiriendo que hay varios redentores o que hay otro tipo de redentores. Uno solo obedeció perfectamente al Padre, por tanto, uno solo puede llamarse Redentor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Redentor obediente. Hay un solo Redentor porque solamente uno obedeció perfectamente al Padre. Nosotros vamos a ver en esta tarde cómo a través de este pasaje, la noche antes de la cruz, el Señor Jesús se preparó para rendirse en obediencia completa al Padre. Habiendo dicho esto, mis hermanos, el llamado de Dios para cada uno de los que estamos sentados aquí en esta tarde es el siguiente. Después de haber mirado al Redentor obediente, Dios te está diciendo, Dios te está llamando a ti en esta tarde, iglesia. Prepárate para rendirte completamente a la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. Dios te está llamando. Prepárate para rendirte completamente a la voluntad de Dios. Nosotros vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos fundamentales. Primeramente, vamos a ver al Redentor preparándose para la obediencia. El Redentor se prepara para la obediencia. Vamos a ver eso. De los versículos 36 al 39, vamos a tener que hacer un salto al 42 y otro salto al 44. Recordemos que estamos en una narrativa. Las narrativas no son iguales, no se manejan igual que las cartas, donde podemos fragmentar de una forma más delimitada los textos. Entonces, el Redentor preparándose para la obediencia, del verso 36 al 39, vamos a mirar el 42 y 44. Segundo, vamos a ver el descuido de los discípulos. El Redentor preparándose, pero vamos a ver el descuido de los discípulos. Lo vamos a ver del 40 al 41 y tendremos que saltar al 43. Y por último, vamos a ver al Redentor determinado. Y les adelanto, ¿determinado a qué? A hacer lo que el Padre le está pidiendo. El Redentor determinado, versículos 45 y 46. Solamente para entrar un poco en el contexto de qué era lo que estaba sucediendo en este momento. Días antes, horas antes de que Jesús llegara a Getsemaní, con sus discípulos estaban sucediendo algunas cosas. El Señor había puesto sobre la mesa algunos detalles de lo que estaría ocurriendo. Y no se pierda esto porque esto nos da todo el sentido al texto que queremos ver en esta tarde. Primeramente, el Señor anuncia que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a entregar. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 20 al 22. Siga conmigo. Mateo 26, del versículo 20 al 22. Y dice así la palabra: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínense eso por un momento. Están los 12 sentados con el Señor y el Señor le dice: ¿saben qué? Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Cuáles creen que ustedes fueran la reacción? Ahí la tienen. Dice: y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, soy yo. Es como, ¿quién va a ser? ¿Quién será? ¿Quién será el traidor? Más adelante, no lo vamos a leer, el Señor le dice: es el que come, el que moja el pan conmigo.
Señor le revela, le muestra que va a ser Judas el que lo va a entregar. Pero no solamente eso, también el Señor le anuncia la negación de Pedro. Y esto es muy importante, mis hermanos. Quiero que chequen esto, que péguenle ojo a esto. Mateo 26, 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, miren esto, todos vosotros os escandalizaréis de mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijo? Esta noche, en unas horas, todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está. Jesús está haciendo referencia a una profecía del Antiguo Testamento. Dice Jesús, heriré al pastor, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mis hermanos, estas palabras del Señor debió dejar el sabor en los discípulos de que se acercaban momentos difíciles. ¿Sí o no? Venía algo difícil. El Señor le está diciendo, todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor, refiriéndose a él mismo, y los discípulos, refiriéndose a ellos, serán dispersos. Pero Pedro, confiado en sí mismo, ¿qué le dijo al Señor? Respondiendo Pedro, Señor, mira, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Qué le dice el Señor? Ay, Pedrito, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, ¿qué va a pasar? Me vas a negar 3 veces. ¿Y saben qué volvió a hacer Pedro? Pero no solamente Pedro, sino que todos los discípulos se unieron al coro. ¿Y qué dijeron? Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dijeron lo mismo. El Señor les está diciendo, vienen momentos duros, me van a matar, van a herir al pastor, ustedes van a ser dispersos. Y los discípulos están diciendo, no, nosotros no te vamos a negar, nosotros siempre vamos a estar contigo, si es posible, vamos a morir por ti. Mirando esto, mis hermanos, podemos concluir que previo a la historia de nuestro texto, tenemos que el Señor ha anunciado a sus discípulos que se avecinan momentos difíciles para enfrentar, tanto para Él como para sus discípulos. Pero ellos, tristemente, están confiados en sí mismos. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Primeramente, veamos el Redentor preparándose para la obediencia. Dice así la palabra de Dios, versículo 36, el texto que nos compete en esta tarde. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y miren esto, está Jesús con los 12 discípulos. Y le dice, siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Desde un primer momento ya está el Señor anunciando, voy a hacer algo, yo voy a orar, yo voy a prepararme, yo tengo algo que hacer. ¿Se dan cuenta? Pero esto no se queda aquí. Dice, y tomando a Pedro, como que el círculo se va cerrando. Ya Jesús no coge ya no está con los 12, ahora cogió a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, gracias. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y miren esto que les mando a hacer a ellos. Quédense aquí y velen conmigo. Velad conmigo. Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a este texto, resulta inevitable que no miremos la angustia y la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo describe la tristeza y la angustia de nuestro Señor Jesucristo en grado superlativo.
dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? En gran manera. Y esto no solamente es descrito por Mateo, que es el narrador de la historia, sino que las palabras del propio Señor Jesús demuestran la tristeza y la angustia que había en él. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Entonces dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza del Señor era hasta la muerte. La frase hasta la muerte tiene una palabra, la palabra hasta es una preposición, mis hermanos, y yo no le voy a dar una clase de español aquí ahora, pero sí quiero decirle que es una preposición para definir de alguna manera la medida de algo. La tristeza que Jesús tenía era tan profunda que era hasta la muerte. Para que nosotros tengamos una idea de lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo: mira, yo estoy tan triste, mi alma está tan triste, la tristeza es tan profunda que puedo hasta morir por causa de ella. Estoy bajo una angustia que me puede provocar la muerte. Eso es lo que está diciendo. Mi hermano, nosotros lo hemos dicho, amigos que nos acompañan, muchas veces desde este lugar, en el púlpito, en las clases, lo decimos de todas maneras. Nuestro Señor Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre. Y como hombre tiene un alma humana. Como decía uno de los padres de la iglesia, Atanasio de Alejandría, nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero y hombre verdadero de hombre verdadero. 100% Dios, 100% hombre. Como hombre tiene un alma humana y las almas humanas se entristecen. La noche antes de la crucifixión, el alma humana de Jesús estaba en una tristeza tan profunda que el Señor, a no haber sido por la fuerza que le dio el Padre, él podía haber muerto antes de llegar a la cruz. Es lo que está diciendo ahí. Tengo una tristeza hasta la muerte. Y déjeme decirle que el texto paralelo a este, en Lucas, si mal no recuerdo, dice que un ángel le asistió y lo fortaleció. Si no, él hubiera muerto por la profundidad y la inmensidad de la tristeza que tenía el Señor. Dicen algunos comentaristas bíblicos con respecto a estos versículos: estas palabras confirman la humanidad de Jesús y enfatizan el dolor emocional que el Señor sufrió por lo que le esperaba en su obra de redención. Dice otro comentarista: el Hijo de Dios en su naturaleza humana comenzó a sufrir bajo el peso aplastante del pecado. Y más adelante vamos a ver esto con más claridad. El Señor Jesús, mis hermanos, después de haber expresado esa profundidad en su tristeza, le dice claramente a sus discípulos y les da una orden. Y quédense con esto porque lo vamos a ver ahorita más adelante. Quédense aquí. ¿Y qué tienen que hacer? Velad conmigo. Cuando llegamos aquí nos preguntamos: ¿qué va a hacer el Señor? ¿Cómo va a lidiar con su angustia? ¿Qué van a hacer los discípulos? ¿Cómo van a responder al llamado del Señor? ¿Cómo van a responder? Imagínense ustedes los discípulos, mis hermanos. El Señor le está diciendo: yo estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo van a responder ellos a esto que está diciendo el Señor? ¿Cómo van a responder ellos a lo que el Señor les dice? Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué va a hacer el Señor con su tristeza? Mis hermanos, cuando nosotros vamos a los Salmos, nosotros vemos que David decía: al Señor busqué en el día de la angustia. Al Señor busqué en el día de la angustia. La pregunta es: ¿no sabrá el hijo de David
el mejor y verdadero David, qué hacer con su angustia? ¿No sabrá Cristo qué hacer con la angustia? ¿Él está angustiado? Por supuesto que sí. No hay duda de que nadie como nuestro Señor sabía cómo actuar frente a la angustia. Él se prepara, se aparta de sus discípulos y busca la intimidad con el Padre. Le expresa su angustia y clama al Padre que le socorra. Y miremos cómo sigue la narración, mis hermanos. Ya no está el Señor con los 12, ya no está con los hijos de Zebedeo, con el otro que ahora no sé cómo se llama, con Jacobo y con los hijos de Zebedeo. Ahora está el Señor solo con el Padre. Y vamos a ver, mis hermanos, cuál es el motivo de la angustia. Vamos a ver por qué está su alma tan angustiada hasta el punto de la muerte. Dice el texto: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor va a sus discípulos, regresa. Ahorita vamos a ver lo de sus discípulos. El Señor va a sus discípulos, regresa, versículo 42, sigan conmigo. Otra vez, y es enfático, otra vez, nos está queriendo comunicar algo. Fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor va a sus discípulos, regresa otra vez al Padre y dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Y ya Mateo no lo quiere ni escribir, que nos dice diciendo las mismas palabras. El Señor va 3 veces al Padre haciéndole un solo clamor. Mis hermanos y amigos, el texto bíblico nos da una idea muy clara de lo que está ocurriendo. Más que presentando su angustia delante del Señor, el Señor se está preparando en oración, en intimidad con su Padre, para responder en obediencia a lo que el Padre le está pidiendo. Mis hermanos, lo que tenemos aquí, pudiéramos llamarlo como un ir y venir del Señor. El Señor va al Padre en oración, regresa a sus discípulos y eso lo hace por 3 veces. Y el contenido de esta oración nos puede ayudar a nosotros a entender por qué el Señor estaba tan angustiado, qué era lo que lo tenía tan angustiado. Y nos preguntamos en esta tarde, ¿serían las burlas, los insultos de la gente que tendrían que soportar? No creo, mis hermanos. Cualquiera de nosotros ha soportado insultos y burlas de la gente. Y seguimos adelante, ¿verdad? No creo que sea eso. ¿Sería el abandono de sus discípulos? Tampoco. ¿A quién de nosotros, nuestros mejores amigos, hermanos, incluso familia, nos han abandonado? Y seguimos adelante. No era eso lo que tenía el Señor en mente. ¿Serían los azotes, los clavos de la cruz, la muerte por asfixia colgado de la cruz? Saben que la muerte de cruz es terrible, mis hermanos. Al final la persona muere por asfixia porque se desangra y muere asfixiado. ¿Sería eso lo que estaba pensando el Señor? No creo. Pensemos en los mártires de la iglesia. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir cristiano, fue lapidado. ¿Y qué hizo Esteban mientras le tiraban piedra? ¿Saben el texto? Lo pueden buscar después, Hechos 7, 54 al 60. Pedro estaba adorando a Esteban, adorando al Señor. Y todo el resto de la historia de los discípulos después, ahora vemos que lo van a negar, pero después todos murieron, todos fueron martirizados por la causa de Cristo. Y lo hicieron con valor, con valentía. También tenemos el registro
de los cristianos que fueron echados en el Coliseo romano, que eran el escándalo, la burla, el show de aquella época. Se lo echaban a los leones y todos morían cantando al Señor. Para los que les gusta la historia y les gusta leer, hay una novela que se llama El mártir de las catacumbas, que cuenta, mis hermanos, la historia de un soldado romano que se convierte a la fe porque quedó impactado de cómo los cristianos morían con tanta valentía, aún cuando los leones se lo comían en el Coliseo romano. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor triste por lo que viene, tenemos que seguirnos haciendo la pregunta: ¿qué tiene el Señor en su mente que le provoca tanta angustia? ¿Será que nosotros somos más fuertes que el Señor? ¿Somos más audaces que Él? Hay algo que no estamos entendiendo, pero vamos al texto. Mis hermanos, 3 veces oró el Señor diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí. ¿Qué cosa dijo? Esta copa. Mi hermano, y específicamente esta palabra, copa, le da todo el sentido a la angustia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente para los judíos. Quiere decir que las primeras personas que leyeron Mateo fueron los judíos, no nosotros. Y los judíos entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo ahí cuando Él dijo: pasa de mí esta copa. La palabra copa en la literatura rabínica simboliza, por un lado, el juicio divino, o por otro lado, la recompensa espiritual, dependiendo del contexto que tú lo quieras mirar o que lo estemos mirando. Pero obviamente, mis hermanos, la copa que está hablando Mateo en el texto de hoy es la copa que simboliza el juicio divino. Por el hecho de que Jesús está diciendo: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Mis hermanos, Jesús está pidiéndole al Padre que, de ser posible, el contenido de esa copa, Él no se lo quiere tomar. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es el contenido de esa copa? Para que Jesús pida esto. Jesús está pidiendo: Padre, si hay alguna alternativa diferente para que esto se pueda solucionar. Yo no quiero beber esa copa. Si es posible, pásala de mí. Mis hermanos, y no podemos darle otra explicación a este texto. Eso es exactamente lo que está queriendo decir Jesús ahí. Él no dijo una cosa y quiso decir otra. Eso es lo que dice el texto. Jesús está diciendo: Padre, si es posible, por favor, pasa de mí esto. Ese trago es muy fuerte. ¿Cuál es el contenido de ese trago, mis hermanos? Salmo 75:8, para el que lo quiera buscar. Porque el cáliz es la misma palabra, la copa, la cáliz y copa es lo mismo. El cáliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Para quién es el cáliz? ¿Para quién es el cáliz? Para los impíos de la tierra. Mis hermanos, aquel que iba a la cruz iba a ser tratado como un impío, como se tratan a los impíos. No hay duda de que Jesús en Getsemaní está mirando lo que va a pasar el siguiente día. La copa de la ira de Dios sería derramada sobre él en la cruz para la expiación de los pecados de su pueblo. Mis hermanos, Jesús se horroriza ante la perspectiva de soportar la ira de su Padre. Jesús tiene que enfrentar la muerte. Él sabe que tiene que enfrentar la muerte, sabiendo a la vez que en ese momento el Padre no va a estar con él, sino contra él.
Cuando Jesús está en la cruz, el Padre no está con él, está en contra de él. Y eso él lo está viendo, él lo está mirando a futuro. En su completa inocencia es propio, esto dice R.C. Sproul, dice R.C. Sproul que en su completa inocencia es propio que a Jesús le resulte desagradable no solo la agonizante muerte que le esperaba, sino la idea de identificarse con el pecado y la culpa humana. Mis hermanos, ¿qué dice Primera de Corintios? Si mal no recuerdo, creo que es 15:21. Pero bueno, lo que dice es que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que está queriendo decir ese texto? Jesús nunca pecó, mis hermanos. Pero él tuvo que experimentar la vergüenza de lo que significa ser un pecador cuando estuvo en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús tuvo que sentir la vergüenza de lo que es un pecador en la cruz del Calvario, aunque nunca en su vida pecó. Y él está sintiendo eso. Él está mirando eso a futuro. Jesús tenía que ser tratado en la cruz como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser tratados como hijos del Padre. Jesús tenía que beber la copa de la ira hasta la última gota para que nosotros podamos hoy beber la copa de la bendición. El Señor sabía esto, mis hermanos, y Él estaba horrorizado ante esa realidad. Para que tengamos una idea mejor, y nosotros si queremos interpretar este texto, mis hermanos, nosotros tenemos que avanzar. Vaya conmigo a Mateo 27:47. No se pierda, porque este texto nos va a arrojar mucha claridad a la angustia de nuestro Señor. ¿Por qué está tan angustiado que Él está pidiendo que de ser posible otra alternativa? Mateo 27:47 o 46, espérense. Mateo 27 es 46. Cerca de la hora novena, ¿qué pasó? Jesús clamó ya en la cruz a gran voz y le dijo, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. ¿Se da cuenta por qué hay que estar angustiado? ¿Se da cuenta por qué tu Señor y mi Señor se angustió tanto antes de que llegara el momento? Mis hermanos, Jesús está en Getsemaní abriendo una puerta a través de la cual está mirando lo que va a suceder a unas horas después. Y Él está viendo que su Padre lo va a abandonar. Y Él nunca ha experimentado eso. ¿Cuándo el Hijo se ha separado del Padre? ¿Cuándo el Hijo ha sentido el abandono de su Padre? Su Padre lo abandonaría descargando sobre Él los infiernos que tú y yo merecíamos. En esa agonía, el Hijo clama, Padre, si es posible que se haga esto de otra forma. Esa copa es muy fuerte. Pero amados hermanos, a pesar de la lucha interna de nuestro Señor, a pesar de la agonía de saber que tiene que enfrentar el abandono de su Padre, su respuesta siempre fue la misma. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, nosotros entendemos que el Evangelio
es la victoria del Mesías sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Sí o no? Esta victoria debemos entenderla como una victoria primeramente del Hijo respondiendo al Padre positivamente. Hay victoria en el Hijo diciendo que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Desde ahí hay victoria. Desde ahí Jesús está ganando. Necesitábamos, recuerden al principio, un redentor obediente, ¿verdad? Lo tenemos. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo obedeció al Padre hasta el último momento. Nosotros siempre pensamos en la obediencia a Cristo, y es verdad, porque el apóstol Pablo en Filipenses 2, los hermanos que estaban viniendo los viernes, hace poco estudiamos ese texto, que dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y nos perdemos esta parte, hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero dice Pablo, hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Un camino de obediencia. Él no fue obediente solamente el día de la cruz. Él caminó siempre en obediencia. Y Getsemaní nos muestra eso. De alguna manera, en Getsemaní se estaba librando una batalla por la voluntad de Dios. Una batalla por la voluntad de Dios. De alguna manera, este era el pensamiento que había y me resultó muy interesante. Martín Lutero decía, o él pensaba, que la lucha del Señor en Getsemaní era parte de la redención, ya que a través de su obediencia perfecta, a pesar de la tentación de escapar de su destino, mi hermano, Jesús estaba siendo tentado a escapar de su destino. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Cuando Él está haciendo esta propuesta es como está siendo tentado. Dice Martín Lutero que a pesar de la tentación de escapar de su destino, Jesús asumió en obediencia al Padre la carga del pecado de su pueblo. Debemos entender, y quédense con esto aquí, que quien venció en la cruz fue también quien venció en Getsemaní, diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, el que venció en la cruz fue el que venció en Getsemaní, cuando después de estar agonizado le dijo a su Padre, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Redentor que tenemos? Mis hermanos, yo veo que muchos les salen lágrimas. Ama más al Señor mirando este texto. El Señor estuvo angustiado y Él hizo eso por obediencia al Padre, pero en amor por todos los que el Padre escogió. Eso debe brotar el corazón de gozo, de gratitud hacia el Señor que tenemos. A pesar de lo que sabía que le iba a pasar, que su padre lo iba a abandonar, Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habiendo visto cómo el Señor se prepara, vamos a ver la segunda cara de esta historia. Porque aquí tenemos a unos discípulos que no podemos sencillamente descuidarnos de lo que los discípulos estaban haciendo, porque también el texto es muy enfático diciendo, si el Señor se estaba preparando para lo que venía, los discípulos estaban bien descuidados. Recuerden que ellos estaban confiados en sí mismos. No, Señor, nosotros sí somos unos salvajes, nosotros somos unos bárbaros, nosotros no te vamos a abandonar, siempre te vamos a seguir. Somos muy fuertes, estamos bien. Recuerdan que el Señor, antes de ir y venir en esa oración, Él les dejó un mandadito claro. Y Él les dijo, quédense aquí, pero velen conmigo. Vamos a ver a los discípulos descuidados. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos. Wow, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los que están velando? ¿Los halló cómo? Dormidos.
Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedrito y los demás, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, después de haber orado al Padre en una primera ocasión, ahora Jesús viene y se encuentra a los discípulos haciendo exactamente opuesto a lo que Él les mandó. Exactamente lo opuesto. Lo contrario de velar es dormir. Y cómo somos de cabezones, que muchas veces somos como ellos. No somos mejores que ellos, somos como ellos. El Señor nos dice por aquí y nosotros vamos por allí. Velen. Y ellos estaban dormidos. El Señor los reprende específicamente a Pedro, pero es obvio, mis hermanos, que este sayón le servía a todos, porque todos estaban durmiendo. Pero ahora el Señor le añade una declaración de propósito. ¿Por qué los discípulos deben velar y orar? Ahí lo dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, velen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos debían velar y orar para no entrar en tentación. Quien entra en la tentación hace lo opuesto a la voluntad de Dios. Cuando tú cedes a la tentación, tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor está diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A diferencia de Jesús, que fue al Padre en oración, los discípulos estaban actuando con un descuido total y no se estaban preparando para hacer la voluntad de Dios. Ok, ya el Señor vino la primera vez, recuerdan la historia, el Señor fue al Padre, vamos a ver, viene una segunda vez, versículo 43, sigan conmigo, versículo 43, ya vino la primera, los vio durmiendo, los regañó, le aló las orejas, le dijo por qué tenían que hacerlo, vamos a ver si ellos responden. Vino otra vez, vino otra vez, versículo 43, y los halló durmiendo. ¿Qué le pasa a esta gente? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Usted sabe lo que está queriendo decir el texto? Ellos estaban entregados al sueño. Es como que los ojos se les cerraban. Pero es que se entregaron a eso. En ese momento ellos se entregaron al sueño. Sus ojos estaban cargados de sueño. Mis hermanos, si dos veces el Señor fue 3 veces, y lo vamos a ver, si 3 veces Jesús está clamando al Padre, 3 veces están los discípulos durmiendo. Porque vamos a ver que fue y viró otra vez, pero ya eso lo vamos a dejar para el final. Ya no le dice, después no le voy a adelantar. Pero el Señor va y viene a orar, y cada vez que viene, los niños durmiendo. Jesús se prepara para beber la copa de ira del Padre mientras los discípulos duermen. No sé si esto les comunica algo. Mis hermanos, la trayectoria de los discípulos, para que tengamos una idea cómo luce esto en contexto. Antes de Getsemaní, ¿cómo estaban los discípulos? Lo vimos ahorita, confiados en sí mismos, ¿verdad? No, Señor, nosotros no te vamos a abandonar, nosotros somos los bárbaros. Somos bien fuertes, estamos bien espiritualmente. Nosotros, ¿cómo se te ocurre, Señor, pensar que nosotros, lo bueno que somos, lo fuerte que somos, nosotros nos congregamos todos los domingos, nosotros leemos la Biblia, nosotros somos muy buenos, muy fuertes, no te vamos a abandonar nunca, Señor. Eso nunca va a pasar, yo soy muy bueno, muy fuerte, eso nunca va a pasar. Confiado en sí mismo, ¿verdad? Como dice Pablo, si alguno se cree estar fuerte, mira a ver que no caiga. Bueno, así estaban, creyéndose fuertes. Eso es antes de Getsemaní. En Getsemaní, ¿cómo estaba? Bueno, si estoy confiado, bueno, vamos a coger vacaciones, vamos a dormir. El Señor me está mandando a orar, a velar, pero vamos a dormir.
Después de Getsemaní, lo dice todo. Miren lo que hicieron. Mateo 26, estas son unas escenas posteriores a Getsemaní. Miren cómo respondieron. Mateo 26, 51 al 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, uno de los discípulos, hay otro evangelio que dice que creo que fue Pedro, pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que dice este evangelio. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, mis hermanos. Guapo el muchacho. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Mi hermano, uno de los discípulos, para resumirlo, cogió un cuchillo, le cortó la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús y Jesús lo reprende. Le dice, eso no tenía que hacer. ¿Cómo respondieron? Ahí lo vamos viendo. Pero no nos vamos a quedar ahí. Versículo 26, 56. Mas esto sucede, sigan un poquito más adelante, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Miren lo que dicen, mis hermanos. ¿Se recuerdan aquellos que dijeron que no lo iban a abandonar? Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. Mis hermanos, todos abandonaron a Jesús, sin faltar uno, incluyendo Pedrito, el día del arresto de nuestro Señor. El Señor se los había dicho. Pero no, como ellos eran tan buenos y tan fuertes, ellos estaban durmiendo. Miren a ver si eso les comunica algo. Al final se los voy a decir. Mis hermanos, la forma de abordar el arresto de Jesús por parte de los discípulos no fue en obediencia al Padre, porque ellos no se estaban preparando para ello. Su reacción no podía ser de otra forma. Ellos no se prepararon espiritualmente, no dependieron del Padre para enfrentar los tiempos que venían. No podían actuar en obediencia. Y déjame decirte en esta tarde que la obediencia al Señor siempre debe estar acompañada de dependencia del Señor. Tú no puedes ser obediente al Padre si tú no dependes del Padre. No puedes. Contrario, mis hermanos, a la actitud de los discípulos, vemos que el Señor Jesús, después de haberse encontrado con el Padre, está dispuesto a hacer con determinación lo que su Padre le está pidiendo. Y ya no vemos a un Señor angustiado. Ya la angustia se acabó allí ya. Ya él dejó eso allí en el huerto de Getsemaní. Ahora lo que vemos es un Señor de pie, dispuesto, determinado a hacer la voluntad del Padre. Como si pudiera decir en cubano, el lenguaje callejero, el Señor fue para arriba el lío, para arriba de lo que venía. Enfrentó la situación sin temor, con determinación. Pero él fue al Padre, él se preparó con el Padre. Vamos a ver eso, mis hermanos, el Redentor determinado, lo vamos a ver en los versículos 45 y 46. Y vale destacar, antes de entrar aquí, que nosotros estamos viendo un Señor determinado, mis hermanos, desde el momento que Él está orando al Padre, diciéndole que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya ahí lo tenemos determinado. Él está determinado a hacer lo que el Padre le está pidiendo. Lo que pasa es que en los versículos 45 y 46, ya lo que vemos no es una determinación verbal, sino una determinación en acción. Ya el Señor no está diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, sino en su actuar, Él está caminando hacia la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Ya no es de forma verbal, ya yo no te lo estoy diciendo, Padre. Ahora yo con la manera de actuar estoy demostrando que voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Tu voluntad. Y eso lo vemos, mis hermanos, en los versículos claramente 45 y 46. ¿Cómo lo dice Mateo? Entonces vino a sus discípulos y le dijo.
Es muy curioso. Duerman ya. Descansen. Duerman ya y descansen. ¿Qué le había dicho antes? Velen. Y ahora le está diciendo que duerman y descansen. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Otras traducciones, mis hermanos, para que podamos entender, nos traducen este versículo, por ejemplo, una Biblia muy buena y recomendada, la Biblia textual. Este versículo lo traducen de esta manera: dormir lo que resta y descansen. Duerman el tiempo que resta y descansen. Mi hermano, ¿por qué el Señor Jesús ahora está pidiéndole lo contrario que le había pedido? El propio texto nos dice, nos informa, nos ayuda a entender por qué Jesús está diciéndole esto ahora. Dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Ha llegado la hora? El Padre había contestado la pregunta de la oración de Jesús. Se haría la voluntad del Padre. Y Jesús estaba determinado a hacerla. Ya no había más nada que hacer. Solamente caminar hacia la voluntad del Padre. La hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Duerman y descansen el tiempo que resta, porque ya no hay nada que hacer. Ya todas las oraciones que se hicieron, ya se hicieron. Ya no hay nada más que hacer, solamente es ir y hacer lo que hay que hacer. Todo está determinado. Vamos en camino hacia la voluntad del Padre. Consciente de eso, el Señor está determinado. No huye de su destino, sino que corre hacia él. ¿Se recuerdan ahorita el Señor, Padre, si es posible? Ahora está diciendo, duerman y descansen, porque la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor no huye de su destino, sino que corre hacia él. Camina hacia él. Mi hermano, no quiero pasar al último versículo dejando desapercibido un título de suma importancia usado por el Señor para referirse a sí mismo en esta porción y que es glorioso que lo podamos mirar. Y es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? ¿Y qué sentido tiene en nuestro texto? El Evangelio de Mateo, mis hermanos, en este Evangelio la frase el Hijo del Hombre se repite 30 veces. Y recuerden que les dije hace un rato, el Evangelio de Mateo se escribió primariamente para los judíos. Los judíos sabían quién era el Hijo del Hombre. Ellos sabían por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, quién era el Hijo del Hombre. Ellos entendían perfectamente que esto tenía y estaba estrechamente ligado a la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Y por qué esto es importante para el entendimiento de nuestro texto? Vaya conmigo, por favor. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Miren la visión de Daniel. 7, 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, cojan todas las palabras porque lo vamos a ver con mucha claridad. Con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de ellos. Y miren qué pasó con el Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, porque nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Corremos la historia, la
La noche que Jesús está en Getsemaní, ahora le está diciendo a los discípulos, miren, duerman y descansen ya, porque la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mis hermanos, Jesús es el Mesías que se prometió en tantos lugares, pero que estaba prometido en Daniel capítulo 7. Él es el Hijo del Hombre que vio Daniel, al cual se le entregaría todo dominio, gloria y reino. Y para que ustedes vean que esto no se sacó debajo de la manga, pasen un poquito más adelante a la historia, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre se refiere a eso. Esto no es un invento. Jesús está ahora ante el concilio. Miren lo que el propio Jesús está diciendo ahora. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 64, y dice, Jesús le dijo a la pregunta de las personas del concilio, vamos a un poquito adelante para que podamos entender. Mas Jesús, estoy en el versículo 63, ¿están conmigo? 26, 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, y miren qué glorioso, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mi hermano, el propio Jesús está conectándose a sí mismo con Daniel. ¿No lo ven ahí claro? Daniel vio a uno como un hijo del hombre que venía en las nubes. Y ahora está diciendo Jesús, no solamente te digo que sí, soy yo mismo, el Cristo, sino que te digo que desde ahora lo vas a ver, que viene en las nubes, a la diestra del poder de Dios. Mis hermanos, aquel que se entristeció hasta la muerte, aquel que fue entregado por pecadores y molido en una cruz por nuestros pecados, resucitado al tercer día y empoderado con toda gloria, poder y dominio a la diestra del Padre, no era otro que el Mesías anunciado y prometido. Este Mesías, hijo de David, completamente humano, sintió los terrores de la muerte, dependió de su Padre Celestial hasta el último momento para enfrentar la cruz. Pero este mismo, después de haber cumplido su misión de dar su vida en rescate por todos aquellos que creerían en él, resucitó de la muerte al tercer día y hoy está sentado al trono, a la diestra del trono de Dios. A él fue dado dominio, gloria y reino. Y esto cambia completamente la manera que vemos este texto, porque Jesús se está enfrentando a una posible derrota, a la muerte. El Mesías va a morir, pero Jesús está recordando, yo soy el Hijo del Hombre. La historia no termina en la muerte. El Cordero va a rugir porque él también es león. El Cordero lo van a llevar a la cruz, pero él va a resucitar de la muerte. Él es el Hijo del Hombre. A él se le va a dar todo gloria y dominio. El final de la historia no es la cruz. Y eso es lo que el texto, la belleza del texto que nos está diciendo. Esto está diciendo, mis hermanos, los discípulos deberían estar explotados de gozo por el Señor. El Señor le está diciendo el Hijo del Hombre. Wow, ellos tenían que entender esto también. Ellos lo sabían, muchos de ellos eran judíos, todos eran judíos. Entonces, el Señor está diciendo esto. Esto cambia completamente el significado de nuestro texto, porque todavía Jesús no había llegado a la cruz y ya estaba anunciando su victoria. Todavía no había llegado a la cruz y ya se estaba anunciando la victoria. Es como si el texto nos estuviera diciendo, le estuviera diciendo al lector, no se confundan, el sufrimiento del Hijo del Hombre no es el final de la historia.
Él será el victorioso rey cuyo reino y dominio no tiene fin. Por último, mis hermanos y amigos que nos visitan, vamos a ver la determinación del Señor en el versículo 46. Y el texto es muy enfático y se encarga de mostrarnos a un Jesús determinado claramente. Miren lo que dice el versículo 46. Lean conmigo, busquen su Biblia ahí. Dice el texto: levántase, vamos, corran, huyamos todos, que viene que me va a entregar. ¿Eso es lo que dice? Qué bueno que ustedes tienen la Biblia cristiana. Eso no es lo que dice, mis hermanos. El texto no, Jesús no está diciendo, vamos, ahí vienen, vamos a, corre que nos cogen. No, eso no es lo que dice Jesús. Jesús al contrario dice, levantaos, vamos, vamos. Ved, miren, se acerca el que me entrega. Mis hermanos, el versículo 46 no puede ser más enfático en mostrarnos la determinación del Señor. Imaginen por un momento, el Señor está llamando a sus discípulos, pero no para huir de quienes vienen, sino para salir a recibirlo. Vamos, mira, ahí vienen, vamos a ver. Ahí se acerca el que me entrega. Esa es la idea que el texto no está dando. No es la idea de alguien que va a huir, sino de alguien que se acerca a su destino. Mi hermano, la determinación del Señor no se queda ahí. Y la vemos, si usted sigue la historia, yo le invito en esta semana, siga la historia para que ustedes vean y encuentren esos textos maravillosos de los evangelios, cómo el Señor está determinado para hacer lo que dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero dejarle solamente con uno. Reprendió a un discípulo que intentó que le cortó la oreja, y ¿saben lo que le dijo? Cuando tú lees el 52, seguido ahí 26, 52 y 53, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada, dice, versículo 53, dice, ¿acaso piensa que no puedo orar a mi Padre para que Él me dé 12 legiones de ángeles? Eso está diciendo, no intentes defenderme, yo puedo llamar a mi Padre, pero la idea ahí no era frenar, no era aplacar lo que estaba pasando, la idea era correr hacia la cruz. No era detener lo que iba a pasar, sino correr hacia ahí. Eso está diciendo, no me defienda. Eso es determinación. Estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer, sabiendo lo que le iba a costar. Pero no solo eso. Versículos 63 y 64, lo vimos ahorita. Cuando le preguntaron, sabiendo lo que le iba a costar, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué dijo? Tú lo has dicho. Valentía, determinación. Tú lo has dicho. Automáticamente, mis hermanos, ustedes leen la historia para atrás y dijeron, no hace falta que diga más nada, blasfemia. Este ha blasfemado, y ahí mismo. Sabía lo que le iba a costar, pero dijo con determinación, tú lo has dicho, yo soy el Cristo. Aquí me tienes. Algunas aplicaciones, mis hermanos, que quiero dar para creyentes y no creyentes en esta tarde de esta hermosa historia que hemos visto. Amado hermano que está aquí, abróchese los cinturones porque hay algunas preguntas que quizás tienen que ver contigo. ¿Cómo estás respondiendo a la voluntad de Dios? ¿Te sometes? ¿Te rindes a la voluntad de Dios por encima de tus deseos y tus anhelos? Y esto tiene dos aristas en nuestras vidas, mis hermanos. Hay dos formas de ver la voluntad de Dios. Voy a tratar de explicarme un poquito. Hay una voluntad de Dios que está claramente revelada en su palabra. Y cuando a esta voluntad de Dios me refiero, la pregunta sería, ¿cómo estás respondiendo a ella? ¿Te sometes voluntariamente a la voluntad de Dios revelada en su palabra o te encuentras siempre siendo rebelde a ella? Cuando Dios te pide algo claro en su palabra, ¿cómo respondes? ¿Entras a Getsemaní? Y voy a empezar a hablar ahora que todos nosotros debemos tener el Getsemaní de nosotros.
Y no piense que es que tienen que ir allá a Israel, al Monte de los Olivos. Pero entras a tu Getsemaní o sencillamente duermes como los discípulos y cedes a tus deseos y tentaciones. Pero hay una voluntad de Dios. Ya hablamos de la voluntad de Dios que es revelada en su palabra. Lo que Dios te dice, haz esto, no hagas aquello. ¿Cómo respondes? Hay otra voluntad de Dios, mis hermanos, que es la que se revela a través de la providencia. ¿Qué es esto? Lo hemos visto en las clases de teología. Las cosas que suceden en la historia. Eres soltero, anhelas el matrimonio. Eres hombre, has hecho todo lo que debes, oras, buscas, conquistas, pero la sierva nunca llega. Tú deseas casarte. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Entras a Getsemaní a pedir por esto? ¿O pecados como la queja, la amargura, están echando raíces en tu corazón porque no estás enfrentando con determinación la voluntad de Dios? Amado hermano soltero que estás aquí, sea hombre o mujer, si Dios quiere darte una esposa o un esposo, Él te la va a dar. Si no te la ha dado, Dios sabrá. ¿Vives quejándote por tu condición? ¿O sencillamente entras al Getsemaní, oras, pides la fortaleza del Señor y enfrentas con determinación su voluntad en tu vida? Estás casado, quieres tener hijos, oras, buscas, vas a la ciencia, pero los hijos no llegan. ¿Cómo respondes? Te enfermas, quieres sanarte, oras, buscas ayuda, buscas a los médicos, la sanidad no llega. ¿Cómo respondes? Los ejemplos pueden ser miles en esta tarde, pero la pregunta siempre será la misma. ¿Cómo respondes a la voluntad de Dios revelada en su providencia? ¿Son las quejas, la murmuración, las raíces de amargura una opción para nosotros, los creyentes? Por supuesto que no. Así como Cristo, mi hermano, debes ir a Getsemaní y orar al Padre. Padre, tú sabes cuál es mi anhelo, cuál es mi deseo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amado hermano, Iglesia Bautista Palabra de Vida, ¿qué estás haciendo tú hoy? ¿Duermes cuando debes estar velando y orando? Mi hermano, tu poca obediencia es un reflejo de tu raquítica dependencia del Señor. Eso no tiene, es proporcional. Obedeces poco porque pasas poco tiempo en Getsemaní orando. ¿Sabes por qué no sirve más a tu iglesia local? ¿Sabes por qué no amas más a tu hermano? Porque te comunicas poco con tu Padre Celestial. Mis hermanos, nosotros no deberíamos salir de Getsemaní. Getsemaní debería ser nuestra casa. Deberíamos estar en constante oración. Velad y orar para que no entréis en tentación. Eso no se hace solamente un domingo en la mañana. Para los cristianos domingueros, eso es un diario vivir. Amado hermano, por último, quiero decirte que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti que luchas por hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Y sabemos que cuesta. Hoy te digo por la palabra de Dios, mira a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que sabe lo que es luchar con el pecado. Recordemos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es muy interesante, y quiero que vaya conmigo, el autor de Hebreo, porque él interpreta lo que sucede en Getsemaní. Hermano, la Biblia, nosotros no tenemos que inventar las interpretaciones, la Biblia es su propia intérprete. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10 de lo que sucedió en Getsemaní. Vaya conmigo, Hebreos 5. Hay esperanza para ti, que luchas, que batallas,
que quieres, que anhelas hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Miren qué hermoso esto. ¿Ya están ahí? Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿De qué está hablando él? ¿De qué está hablando Hebreo? De Getsemaní. Dice que fue oído. El padre escuchó la oración de su hijo a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Pero no solo eso, mis hermanos, amado creyente que estás aquí, sino que fue declarado por Dios como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Mi hermano, gracias a la obediencia de Cristo, a la voluntad de su Padre, Él hoy es el autor de eterna salvación. Y no solamente eso, sino que Él es un sumo sacerdote. Hermano, tú y yo tenemos un sumo sacerdote perfecto que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe y entiende tu lucha por hacer la voluntad de Dios, porque Él pasó por ahí. Y así como nos recuerda su lucha, nos recuerda también su obediencia. Cuando te encuentres ahí orando con el Señor, llorando con el Señor te dice, yo te entiendo. Yo sé lo que es eso, pero también nos recuerda su obediencia. Amado hermano que luchas por hacer la voluntad de Dios, no hagas esto sin antes mirar a Cristo. Entra en Getsemaní, prepárate y al final obedece. No hay otra cosa que hacer. Mira a Cristo, entra a Getsemaní, prepárate y obedece. Dile al Padre, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Amigo que estás aquí, que nos visitas en esta tarde, el llamado de Dios para ti en esta tarde no es otro. Mira a Cristo. Mira su obediencia. Amigo, Cristo obedeció perfectamente al Padre en cada área donde tú eres rebelde y fallas. Donde quiera que tú falles, Cristo obedeció. Deja de confiar en ti. Pon tu confianza únicamente en el Redentor obediente que es Cristo Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue este? ¿Recuerdan el principio? Adán. La Biblia dice, así también por la obediencia de otro, Cristo, los muchos serán constituidos justos. No es tu bondad, no es las cosas buenas que hace, no es nada de eso lo que te va a llevar a conocer a Dios verdaderamente. Es únicamente a través del Redentor obediente que puedes llegar al Padre. Es por su obediencia que tú llegas al Padre. Y quizás te estás preguntando en esta tarde, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Que yo no soy creyente. Si hay algún no creyente en esta tarde, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Hechos capítulo 17, 30, clarito. Pues Dios, habiendo pasado por alto en estos tiempos su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amigo que estás aquí, que no conoces a Cristo, Dios te está llamando por su palabra en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor.
Entra en tu Getsemaní. Busca un lugar tranquilo donde solamente tú y Dios estén. Reconoce que eres un gran pecador. Deja de pensar que eres bueno. Y cree que Cristo es un gran Salvador, que se ofreció por tus pecados y que resucitó al tercer día. Que Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos.